Un saludo cordial para todos ustedes. Lo que vamos a hacer hoy en el video es analizar un ejercicio de trazado de rutas por el método de Bruce. Previo a eso necesitamos saber qué es el método de Bruce. El método de Bruce se basa en el concepto de longitud resistente o longitud virtual, que es la comparación entre la distancia real de una ruta y su distancia equivalente en terreno plano, teniendo en cuenta el mayor esfuerzo que realizan los vehículos subiendo cuestas muy empinadas y el mayor riesgo y desgaste de los frenos cuando éstas se aventuran a bajarlas. Vamos a ver el método de Bruce. Se simplifica en una ecuación donde x sub 0 es la longitud resistente o la longitud virtual que estamos buscando. Esto es igual a esta x, que es la longitud total del trazado, la k, que es un inverso del coeficiente de tracción, que vamos a ver enseguida mediante qué términos varía, y la sumatoria de y, que viene a ser la sumatoria de los desniveles. Como les mencionaba, este coeficiente es un dato que vamos a obtener según el tipo de superficie que vayamos a darle a nuestro diseño de la carretera. Esta va a variar según el descarpetado que tengamos. Entonces, viendo esto, nos vamos al ejercicio. Voy a poner pantalla dividida y vamos a trabajar en Excel. Lo que tenemos acá es una vista en planta, un perfil longitudinal y el procedimiento del ejercicio. Vamos a partir de los datos. Los datos iniciales que nos da el problema es la pendiente gobernadora, que en este caso nos está dando una pendiente gobernadora o preponderante del 9%. El coeficiente de tracción inverso, que nos dice que es de 21, como podemos observar en la presentación, es de una carretera en tierra. Esta va a ir variando según el coeficiente que nosotros coloquemos de dato. ¿Qué más? Tenemos también en la vista en planta y nos proporciona una escala. Nuestra escala es de 1/5000, lo colocaremos así. Y este dato muy importante que viene a ser la diferencia de cotas que hay de curva de nivel a curva de nivel. En nuestro ejemplo nosotros tenemos las curvas de nivel representadas, unas de color negra y otras de color azul. Si podemos observar la diferencia que hay de curva de nivel negra en sus cotas es de 10 metros. Pero no debemos nosotros pasar desapercibido esta curva de nivel intermedia que hay entre ambas negras, que vendría a estar justamente en el medio de ambas. Entonces, si la diferencia que tenemos de curva de nivel negra a curva de nivel negra es de 10 metros, como podemos observar, 100, 110, 120, 130, 140, entonces la que está intermedia justo en el medio va a tener un valor de 5 metros, ¿no? Entonces acá será la cota 105, acá la 110, 115, 120, 125 y así respectivamente. Entonces, ya teniendo el conocimiento de la distancia que hay de curva a curva, entonces la equidistancia que nosotros debemos colocar es de 5 metros, ¿sí? No cometan el error de colocar 10 metros, porque acá nosotros tenemos dibujadas todas las curvas. Este dato de equidistancia, una vez más recalco, es la distancia que hay de curva de nivel a curva de nivel adyacente, ¿sí? No de curva de nivel mayor a curva de nivel mayor, ¿sí? Entonces, muy claro, aclarado el asunto. Entonces, estos son los datos que nos proporciona el problema. ¿Cómo vamos a empezar a analizar? Lo que nosotros debemos hacer, si se dan cuenta, acá el problema está uniendo dos puntos, el punto A y el punto B. Si ustedes quieren meterse en contexto, la zona A queremos unirla con la zona B. Entonces, para eso nosotros hacemos una serie de alternativas de trazados en las cuales nosotros debemos evaluar cada una de ellas por este método. Entonces, vamos a empezar por la que ha resuelto el problema, que es justamente este trazado de color azul. Lo primero que debemos identificar son los puntos que conforman este trazado. Como vemos, el punto inicial es A, el que le sigue es el A minúscula, luego le sigue F minúscula, ahí está de dato, tenemos B minúscula, el siguiente C minúscula, le sigue D minúscula, E minúscula, penúltimo punto viene a ser G minúscula y llegamos al destino, que vendría a ser la B mayúscula.
Ya teniendo identificados los datos y tabulados en nuestra tablita de Excel, entonces lo que nos toca hacer es ver qué cotas tienen estos puntos. Para el asunto lo vamos a hacer solamente a ojo, ¿sí? Pero el procedimiento que nosotros debemos realizar es hacer una interpolación de curvas de niveles, para lo cual les voy a dejar un video en la descripción o puedes darle clic aquí en el cuadrito de sugerencia. Entonces, con la ayuda de ese video ustedes podrán ver cómo se puede interpolar una cota de curvas de niveles, ¿sí? Para tener el dato preciso de la cota. Entonces, para hacerlo más dinámico, nosotros vamos a hacerlo a ojo. Este de acá, el punto A, tiene una cota aparentemente de 173, ¿sí? Está entre el 170 y la que le sigue es el 175. Asumimos una de 173. Vamos a la A minúscula. Está entre la curva de nivel 150 y la que le sigue es la 155. Podría ser esta de acá. Esta casi por el medio. Vamos a asumir una cota de 152. Estamos asumiendo las mismas cotas que ha asumido el problema, ¿sí? Entonces vamos a ir verificando cada una de ellas. La cota F está entre la curva de nivel 140, que es esta de acá, y la curva de nivel que sería esta de acá, sería la 145. Si ven acá, se pueden confundir, esta azul vendría a ser igual, la misma cota, la 145. Quiere decir que entre esta curva y esta curva tenemos un sector plano. Acá está la 140, 145, 150. Entonces este punto F está entre 140 y 145. Vamos a asumir una cota de 142. Nos vamos al punto B. El punto B, si se dan cuenta, está entre esta curva de nivel, ¿sí? 150. Nosotros, para mayor precisión, para saber, necesitaríamos sus cotas adyacentes o unas curvas de nivel que estén cada 2 metros o cada 1 metro para mayor precisión. En este caso tenemos cada 5 metros, que es nuestra equidistancia. Esta muy bien la podríamos asumir con una cota de 150, pero el problema la asume con una cota de 151. Para ir viendo los resultados, vamos a asumir una cota de 151, ¿sí? Ahora estamos asumiendo los datos a ojos, las cotas. Esto ustedes saben, deben sacarlo, una vez más les reitero, interpolando las curvas de nivel. Vamos a la siguiente, la C. La C está entre la curva de nivel 135 y la 140. Entonces vamos a asumirla como está en el problema. La asumió de 135, ¿sí? ¿Sí? En sí esta podría ser 136, 37, ¿no? Pero el problema asume que es 135. Entonces lo dejemos como está resuelto el problema para nosotros poder cotejar los resultados, ¿sí? Eso, que valga la aclaración. El punto D está acá. Acá, este puntito de acá, 110, esta vendría a ser la 115, ¿sí? Está un poquito antes de la 115 y él asume como 114. 114. Pasamos al siguiente punto, que vendría a ser E. E se encuentra entre la 100, esta vendría a ser la 105. Entonces asume una cota de 104. Vamos al penúltimo punto, G, que estaría entre la cota, esta es la 110, una antes vendría a ser 105. Entonces estamos entre 110 y 105, más cercano a 110, 108 es lo que asume. Y por último, la cota B. La cota B, que está un poquito más allá de 110 y entre 115. Asume una cota de 112. Es así como deben identificar las cotas de cada uno de los puntos de su trazado. Una vez que identifican las cotas, lo siguiente es ver los tramos, ¿no? Nos hacemos otra tablita y vamos viendo los tramos. El primer tramo va de A mayúscula a A minúscula, es este de acá. El segundo tramo de A minúscula a F minúscula. El tercer tramo de F minúscula a B minúscula. El cuarto tramo va de B minúscula a C minúscula. El siguiente de C a D. El siguiente de D a E. El siguiente de E a G. Y el último de G minúscula a B mayúscula.
Entonces tenemos identificados todos los tramos. Y ahora sí, ¿qué es el siguiente paso? Hallar las distancias de estos tramos, sus equivalencias. ¿Cuánto es lo que mide de este tramo? ¿Cuánto este y este y este? Para lo cual ustedes muy bien lo pueden hacer, pueden imprimirse el plano y medir con su reglita. Ir midiendo esas distancias, convertirla por la escala y así poder tener el dato preciso de esa distancia. Lo primero, como yo no tengo una reglita, vamos a acudir aquí a las herramientas de PDF. Se van a herramientas, a medir, también lo pueden hacer así. Y te da estas dos opcioncitas, estas dos nuevas herramientas, te habilita. Le damos clic a herramienta medir y acá abajo, si pueden ver, la relación de escala está ya en centímetros. Por defecto viene en milímetros, esto de acá, ¿sí? Yo ya había cambiado previamente, entonces por eso está en centímetros. Si ustedes quieren que los resultados que les bote en la reglita de PDF sean en centímetros, entonces lo que deben hacer es cambiar a centímetros, ¿no? Y darle a aceptar. Una vez más, clic derecho y van a cambiar proporción de escala y precisión. Ahí es donde deben hacer esa modificación. Vamos a aceptar. Estamos en centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es medir. Desde acá hasta acá. Ahí estamos. No va a ser muy exacto, pero sí les va a dar una pauta, ¿no? No somos muy precisos en el clic. Y me da una distancia, como podemos observar, de 5, si nos acercamos ahí nos verifica 5,04 centímetros. Entonces lo que ustedes deben hacer es utilizar la escala. Aquí les dan la escala de unos 5000. Vamos a hacer este repaso un poco, vamos a ser muy explícitos en esta parte. ¿Qué nos quiere decir esa escala de unos 5000? En un metro del plano, yo tengo 5000 metros reales. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto hay en un centímetro. En un centímetro del plano quiero saber este dato que no sé, metros reales. Entonces, lo que yo debo hacer es una regla de 3 simple, donde este X, para que se entienda la regla de 3 simples, esto vamos a colocar, vamos a ordenar. Entonces yo tengo esta relación. En un metro del plano tengo 5000 metros reales. En un centímetro del plano quiero saber cuántos metros reales. Para lo cual acá está en metros, a este lado. Entonces acá nosotros igual debemos igualar las unidades. Entonces yo voy a igualar este 1 metro, quiero en centímetros. Entonces tengo que ver su equivalente de 1 metro en centímetros, que vendría a ser 100 centímetros. Ahora sí, solamente hemos cambiado las unidades, hemos igualado las unidades. Ahora sí, puedo hacer la regla de 3 simples, donde este X va a ser igual a X1 esto por 5000, todo esto, perdón, dividido entre esto de acá. Una simple regla de 3 simple. Todo le damos igual. Entonces, este es nuestro equivalente. X, entonces tenemos que un centímetro del plano es igual a 50 metros reales, ¿sí? Entonces ya con la práctica ustedes van a poder ir asociando de manera más rápida esta, pero esta es la explicación matemática
y de cómo hallar ese equivalente de 1 centímetro en el plano a metros reales. Entonces ya tengo este dato. Entonces esta distancia de acá solamente sería sumar lo que yo tengo. 1 centímetro me dice que son 50 metros reales. Entonces yo acá tengo 5 centímetros. Lo vamos a redondear. Entonces esta mi distancia sería igual a esos 5 centímetros por la escala que me da acá. 50 por 50. Le doy clic, le doy enter y me da una distancia de 250. Si podemos observar, es la distancia que ha hallado en el ejercicio, ¿no? 250. Esa es la manera como deben proceder, ir midiendo cada uno de los trazados y multiplicar por su factor de escala. Entonces van a tener la dimensión real de cada uno de los tramos, ¿no? Entonces esa es la operación que deben hacer. Para no tardar mucho el video, vamos a ir colocando las distancias que ha asumido acá. 250, 120, siguiente tramo 130, 100, 200, 80 y el último 100. ¿Sí? Vamos a asumirnos estas distancias. Ustedes hallando, tal vez algunos van a variar, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Ha sido tal vez algún error de llevar datos de un lado a otro. Entonces, pero para que vean que el ejercicio está saliendo, el ejercicio que estamos realizando acá en Excel, va a ir saliendo los datos. Igual, para ir corroborando eso, vamos a asumir las mismas distancias, ¿sí? Pero el procedimiento de hallar las distancias es como habíamos explicado acá. Entonces, lo siguiente es hallar el desnivel. ¿Qué es el desnivel? Vamos a ver del primer tramo, del tramo A mayúscula a A minúscula. El desnivel vendría a ser cota final del tramo, cota del punto final menos cota del punto inicial. En este caso, esto sería igual a cota del punto final, es este de acá que tenemos, menos cota del punto inicial del tramo, que es A. Vamos a enter. Entonces tenemos un nivel de menos 21. Para el siguiente, para el tramo AF, esto sería igual a ¿qué? Cota del punto final del tramo, en este caso estamos de AF, menos cota del punto inicial del tramo, que vendría a ser A minúscula. Vamos a enter. Entonces, esa es la manera como deben ir haciendo de cada tramo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a alargar la forma, nada más, ¿sí? Le dan doble clic en un costadito y se va a alargar. Entonces ya tenemos los desniveles de cada uno de los tramos. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Hallar la pendiente. ¿Cómo vamos a hallar la pendiente? ¿Sí? ¿De dónde viene la fórmula para hallar la pendiente? Ahí está. Donde esta distancia horizontal, vamos a hacer para este primer tramo. Nuestra distancia horizontal vendría a ser esto de acá, que vamos a hallar, que vendría a ser 250. Y la distancia que tenemos acá vendría a ser el desnivel, ¿sí? La altura que hay de cota a cota. Eso vendría a ser menos 21. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá un triángulo rectángulo conformado por esos dos datos que ya tenemos. Y nosotros bien sabemos que este triángulo acá tiene un ángulo alfa, ¿sí? De acá que tenemos la función trigonométrica, que no me cambie el color, ahora sí. Tenemos que tangente de alfa va a ser igual a, nosotros sabemos que la función trigonométrica tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos 21 sobre 250. Nosotros por cálculo sabemos que la tangente también es identificada como la pendiente. Entonces la pendiente en este caso sería menos 21 sobre 250. Y para que nos den porcentaje lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí?
Esa es la operación que vamos a hacer para hallar la pendiente. ¿Queda claro? Entonces acá colocamos, esto va a ser igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente, y todo esto para que nos dé en porcentaje por 100. ¿Sí? Ahí tenemos la pendiente y esto vamos a replicar para todos los tramos. Entonces ya tenemos automáticamente las pendientes de todos los tramos. Verificamos que estemos concordando allá. Resonancia en los resultados. Tenemos 250. Los desniveles, menos 21, menos 10, 9 positivo, menos 16, menos 21, menos 10 para este tramo, y los dos últimos 4 positivo. Las pendientes, por lo cual tendrían que estar correctos. 8,4%, 4%, 7,5%, 12,31%, acá saco un decimal más, 21%, 5, 5 y 4. Entonces estamos viendo bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es analizar. Ya tenemos en sí todos los datos que hemos extraído y hemos procesado. Entonces vamos a ir colocándonos algunos datos que tenemos. Vamos a ir viendo la formulita del método de Bruce. Entonces me dice, este K, si tenemos de dato, lo vamos a traer acá. ¿Sí? K. Tenemos de dato que era 21. ¿Qué más necesitamos? El X. ¿Qué vendría a ser X? X es igual a la longitud total del trazado. Esto lo vamos a traer un poquito más abajo. Y la longitud del trazado vendría a ser toda la longitud que tengo desde el punto A, que es el origen, hasta el punto B, que es el destino. Yo tengo todas las distancias de estos tramos. Entonces solamente me quedaría hacer una sumatoria. ¿Sí? Doy sumatoria y esa vendría a ser toda mi distancia de mi trazado. Entonces vamos a colocar este dato de acá, sería igual a ese que acabamos de sumar. Entonces tengo el dato X y el dato K. ¿Qué otro dato más me pide? Sumatoria de Y. Esta sumatoria de Y va a depender según el análisis que hagamos. Como podemos ver en el ejercicio, el método de Bruce te dice que hagas un análisis de ida y un análisis de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a colocar acá análisis de ida. ¿Sí? Análisis de ida. Y como ven, el análisis de ida, lo que te va a dar esta sumatoria de Y es los desniveles perjudiciales por contrapendiente. Vamos a notar esto. Por contrapendiente. ¿Sí? Tenemos esto. Para ayudar y entender un poco más esto, nos vamos a ayudar acá. En esta nuestra tablita de acá vamos a colocar las progresivas. Si se dan cuenta, en nuestro trazado, el punto A, ¿qué vendría a ser? Tendría la progresiva 0. El punto A minúscula tendríamos que sumar la distancia que hay en ese tramo, ¿no? Entonces esto sería igual a el punto A más la distancia que hay en ese tramo. Para el punto F vendría a ser la distancia, vendría a ser igual la distancia que hay hasta el punto A más la distancia del siguiente tramo, que vendría a ser AF. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente hasta llegar hasta el destino. Entonces, vamos a alargar. ¿Sí? Y si se dan cuenta, la progresiva de nuestro punto B es 1000 el K1 más 230 o 1230, y tendrían que ser iguales estos dos de acá. Estos dos de acá deben ser iguales. Entonces verifica, estamos bien. ¿Para qué nos va a servir esta tablita? Para hacernos una gráfica y poder observar igual el perfil longitudinal. Entonces vamos a insertar una tablita, una gráfica
Vamos a agarrar esa de acá. ¿Sí? Será un poquito más pequeña para que se pueda observar. Ahí está. Ahí está bien. Entonces vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar acá en la ordenada Y. Quiero estos datos. Y acá vamos a colocar los puntos que pertenecen a esta columna de las cotas. Ahí está. Le vamos a aceptar. Y en las abscisas vamos a editar. Queremos esta columna. Le vamos a aceptar y aceptar. Y como pueden ver, ya me da un perfil longitudinal de mi trazado, que es justamente lo que tenemos acá. Esto de acá. Vamos a compararlas. ¿Sí? Tiene cierta relación y cierta congruencia entre ambas gráficas. Va bajando. Esta de acá sube, luego vuelve a bajar, baja, sube y sube. Los dos últimos tramos. Entonces, está bien nuestra gráfica, está bien creo la grafiquita. Solamente observar que acá tiene sus dos diferentes escalas. Entonces, ¿para qué nos va a servir la gráfica o del perfil longitudinal de nuestro trazado? En este caso del trazado azul. Nosotros para el análisis de ida, el que estamos justamente por iniciar el análisis de ida, necesitamos saber esos desniveles perjudiciales por contrapendiente. Que viene a ser esta incógnita de mi ecuación, ¿no? Suma de desniveles. ¿Yo qué suma de desniveles debo sumar? Vamos a colocarnos acá. Ahí está. Sumatoria de Y. Vamos a colocar así, igual. ¿Qué sumatoria? ¿Qué desniveles yo debo sumar? No sé. Estamos de ida. Entonces para eso nos va a servir la grafiquita. Vamos a ver la grafiquita. Hagamos de cuenta que vamos a ayudar con este cursor. Este redondito de acá es mi output. Estamos haciendo un análisis de ida. Entonces partimos de la progresiva 0. ¿Sí? Entonces empieza a ir mi autito, ¿sí? Por la carretera, ¿sí? Por este trazado. Este es su ruta de ida. Ahora si vamos a analizar de vuelta, tendría que ser de este lado, caso contrario, hasta el 0, ¿no? Entonces como estamos en ida, si se dan cuenta, nosotros vamos a analizar para la sumatoria de desniveles, esos desniveles perjudiciales por contrapendiente. ¿Y cuáles son? Si nuestro auto fuera este puntito, está avanzando, está en bajada en esa pendiente que tiene negativa, sigue bajando en este tramo, pero en este tramo de acá su pendiente es positiva, quiere decir que sube. Eso para nosotros es perjudicial por contrapendiente. ¿Por qué? Porque nuestro auto va a tener que hacer esfuerzo en esta subida. Luego vuelve la bajada, tranquilo, y en los dos últimos tramos que también son positivos, ¿sí? Como podemos observar, este tramo de acá, que vendría a ser este de acá, el FB, y los dos últimos tramos, el EG y el GB, también son positivos, van de subida. En este caso igual son perjudiciales por contrapendiente porque mi auto hace mucho esfuerzo. Entonces en este caso de ida, con esa analogía tendríamos que sumar todos los casos, todos los tramos donde tengo pendiente positiva, porque como hemos visto son perjudiciales a nuestro recorrido, ¿no? Entonces las vamos a manchar de otro color para identificarlas más rápidamente. Esta de acá también es positiva y esta también. Pero en este caso me dice los desniveles, no las pendientes. Estoy confundiendo. Tendría que ser los desniveles estos que debo sumar, ¿sí? Porque es sumatoria de desniveles. Entonces esta de acá, en los desniveles perjudiciales por contrapendiente, en mi análisis de ida, va a ser igual a todas estas que hemos manchado. Esta, más esta. Le damos enter. Tengo sumatoria de contrapendientes. Entonces revisamos y si se dan cuenta para este análisis ya tengo el X, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá, la longitud total de mi trazado, tengo el coeficiente inverso y tengo la sumatoria de Y. Entonces solamente quedaría reemplazar los datos en la ecuación. Entonces aquí vamos a colocar
longitud resistente con un subíndice I, ¿sí? Que va a hacer denotar que es el análisis de ida. Esto va a ser igual a que me dice la longitud X, que vendría a ser esto de acá, más el coeficiente inverso, que es 21, esto por esta sumatoria de desniveles. Entonces tengo este dato. Vamos comparando con lo que ha sacado en el ejercicio, ¿sí? Entonces va, ¿no? La sumatoria de desniveles, que te suma todos los positivos, ya sabemos por qué, y la longitud resistente en el análisis de ida de 1587 metros. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis de vuelta, ¿sí? De vuelta. Entonces vamos a analizar los desniveles perjudiciales por contrapendiente. Como les había dicho, ahora analizamos partiendo de este lado. Vamos a dar cuenta que ese es el carrito. Ahora los que antes para mí eran bajada, ahora son subida. Si se dan cuenta, todos los negativos se vuelven subir, ¿no? Y los positivos se vuelven bajada. Entonces ahora nosotros debemos analizar todos aquellos que tenían signo negativo por esa cuestión, porque ahora en el análisis de vuelta todos esos me perjudican porque tienen una contrapendiente, ¿no? Entonces justamente vendrían a ser los que quedaron, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, los negativos. Entonces vamos a sumar esos negativos. Entonces mi sumatoria de Y va a ser igual este más este más este más este más este. Doy enter, ¿sí? Va a dar negativo. Para este caso solamente necesitamos analizar los valores. Entonces vamos a hacer esa sumatoria, lo vamos a colocar en valor absoluto para que nos dé solamente el valor, ¿sí? No necesitamos del signo. Y como vemos acá en el ejercicio, hay otro análisis más que hace, ¿sí? Hay un análisis segundo que hace, y que son los desniveles por exceso de pendiente, ¿sí? Entonces ese es el análisis que nosotros debemos hacer acá. ¿Y cuáles son aquellos cuáles vamos a hacer? Entonces para esto necesitamos una nueva sumatoria de Y. Van a ver acá todos aquellos que me exceden la pendiente. Nosotros tenemos una pendiente, ¿sí?, que es la gobernadora del 9%. Eso me dice que no se debe pasar de este 9%. Entonces nosotros vamos a ver de todos nuestros tramos cuáles están dentro de ese rango, ¿sí? Me dice máximo debe ser 9%, ¿sí? Eso por dato. Me ha dado la pendiente gobernante. Entonces veo este primer tramo. Cumple, es menos, ¿sí? Muy independiente del signo, ya sea positivo o negativo. Yo debo analizar por exceso de pendiente todos aquellos que exceden el 9%. Entonces de acá está dentro del rango, 8, 4 también, 7,5 está bien dentro del rango. Este 12 ya se excede, ¿sí? Entonces lo vamos a señalar. Ya se ha pasado, ¿no? 12% y es más de mi pendiente gobernante. 21 aquí súper excedió la pendiente. Es acá menos 5, está dentro, 5, 4, todos los demás cumplen, ¿no? Son menos del 9%. Entonces tengo estos dos tramos, justamente el BC y el CD, que se han excedido en esa pendiente. Entonces son los dos tramos que yo debo analizar por exceso de pendiente. ¿Qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es, antes de esto, aquí al ladito nos vamos a hacer una columna donde esté sin porcentajes a nuestra pendiente y vamos a poner a valor absoluto, porque no me interesa el signo, ¿sí? Vamos a poner 2 decimales. Ahí está. Estamos solamente colocando
sin porcentaje y nos estamos deshaciendo del sí. ¿Sí? Acá igual vamos a hacer lo propio. Esto va a ser igual a esto sin porcentaje. 0,09. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Acá vamos a analizar justamente esos dos tramos y vamos a poner igual. Este que se excedió es de 0,12, le vamos a restar menos nuestra pendiente gobernante. Entonces, le damos enter y ahí tenemos, se excedió con eso. Y luego, ¿cuál es el otro tramo que se ha excedido? Es ese de acá, el tramo CD. Igual vamos a hacer la misma operación. Vamos a señalar ese que se ha excedido, que es del 21%, le vamos a restar la pendiente gobernante. Vamos a enter. Y tenemos las dos que se han excedido, ¿sí? Y si se dan cuenta, a esta resta, a esta diferencia de las dos pendientes, la que se ha excedido y nuestra gobernante, debemos multiplicar por la distancia que tiene ese tramo, ¿sí? También tenemos de dato, en un caso es 130 y en el otro es 100 metros, ¿no? Entonces vamos a concluir haciendo ello. Esto nos falta multiplicar por su distancia del tramo. Este de acá le pertenece 130 y el de acá vamos a ver que tiene otra distancia que es de la distancia del tramo CD por 100. Vamos a ver, no agarró y vamos otra vez, multiplicamos por esa distancia. Vamos a ir. Entonces ya tenemos analizados esos dos tramos que se han excedido. Lo siguiente a hacer, vamos a sumar estas dos cifras. Hoy pongo sumatoria, doy enter. Entonces esa sumatoria que hice la vamos a llamar, para que se diferencie, le vamos a colocar una prima. Y en sí la sumatoria de desniveles que yo debo usar para mi análisis de vuelta vendría a ser la suma de estos dos, este que había hallado más el análisis que he hecho por exceso de pendiente. ¿Sí? Este es el dato que yo debo reemplazar en la ecuacióncita de longitud resistente por el método de Bruce. Entonces, otra vez analizamos todos los datos que tenemos. Entonces, acá tenemos la longitud, la longitud del trazado total X, que vendría a ser el mismo, ¿sí? También tengo el coeficiente inverso, que viene a ser el mismo, ¿sí? Y acabo de hallar esta sumatoria de desniveles. Entonces solamente me queda reemplazar en la fórmula del método de Bruce. Entonces vamos a por ello. Vamos a reemplazar acá. Acá copiamos de ahí, pero con su índice B, porque nos indica que es de vuelta. Entonces eso de acá va a ser igual a la longitud, la distancia horizontal, que viene a ser X de dato, más el coeficiente inverso, esto por la sumatoria de Y que acabo de hallar. Doy enter. Entonces ya tengo las dos longitudes resistentes o longitudes virtuales por el método de Bruce, uno en análisis de ida y otro en análisis de vuelta. Lo último que yo debo hacer es sacar el promedio de estas dos longitudes resistentes para así yo tener la longitud de mi trazado. Entonces vamos a colocar acá. Entonces mi longitud resistente de ese trazado va a ser igual a la longitud resistente de ida más la longitud resistente de vuelta, todo esto en promedio. Entonces vamos a dividir entre 2, dividido entre 2. Y tenemos la longitud resistente del trazado. Comparando con el ejercicio, vamos a ver los resultados. El de ida me salía 1587, el de vuelta 3210. Aquí varía con un decimal, con dos decimales.
y el promedio de 2398,65, ¿no? Muy cercano, muy similar a lo que había resuelto a mano. Entonces nosotros necesitamos calcular un dato más que nos va a servir como pivote para poder analizar cuál de las rutas es la más conveniente. En ese caso vendría a ser la pendiente general. Esta pendiente general, como se puede observar acá, vendría a ser muy similar a como habíamos hallado las pendientes de cada tramo, solamente que en este caso va a ser de todo el trazado. Necesitamos el desnivel de todo el trazado, que vendría a ser el cateto puesto sobre el cateto adyacente, que vendría a ser la longitud total de mi trazado, y esto por 100, y vamos a tener la longitud general. Hagamos la operación. Entonces esto va a ser igual a la cota, el desnivel de todo mi trazado vendría a ser la cota final de todo el trazado menos la cota inicial. Equivoco, la cota final vendría a ser esta de acá menos la cota inicial, que vendría a ser de A. Todo esto dividido entre el cateto adyacente, que vendría a ser la distancia total de todo el trazado, y le vamos a dar enter, ¿sí? Y para concluir, aquí al lado vamos a sacar en porcentaje, por 100. Entonces, como pueden observar, vamos a reducir los decimales. Tengo una pendiente en porcentaje de 4,96%, justamente lo que había sacado en el ejercicio resuelto. Es de esta manera que ustedes deben realizar para todos los trazados. Una aclaración: siempre una de las incógnitas es por qué nosotros no hacemos este análisis de exceso de pendientes tanto cuando se hace el análisis de ida como se hace el análisis de vuelta. Para este caso, casualmente en nuestros dos excesos de pendientes tenían signo negativo, por lo tanto había concurrencia alguno en que se analice en esta parte de vuelta, donde nuestra sumatoria de yes son todos los negativos. Pero hay algunos casos donde tal vez un positivo va a exceder tu pendiente, y ahí viene la incógnita de por qué yo no analizo cuando lo hacemos de ida y tomamos en cuenta los positivos. Si se dan cuenta, vendría a ser el mismo el resultado. Es por eso que es indiferente cuando lo analices, si lo analizas antes o después, porque al final tus resultados finales los vas a promediar acá al tener la longitud resistente definitiva de todo el trazado, ¿no? Aquí se hace el promedio de ambos. Entonces es indistinto que tú lo hagas acá o acá. Si gustan, pueden verificar que les saldrá el mismo resultado si es que ustedes analizan un exceso de pendientes acá solamente los positivos y un exceso de pendientes acá solo los negativos. Entonces ese dato es indiferente y no va a alterar el resultado. Entonces al final ustedes se deben hacer una tablita. Este procedimiento lo deben realizar para todos los trazados, para los 5, ¿sí? Entonces de los 5 ustedes deben realizar esta operación, todo lo que hemos hecho en el video, hacer las tablitas, hacer los análisis de ida y de vuelta, y tal vez variaría solamente en este trazado rojo, donde tenemos una parte que es curva. Para esta parte, ustedes lo que pueden ayudarse es con la ayuda de un hilo y tomar toda la distancia que tiene una vez que hayan impreso en su hoja, y luego medir la longitud de ese hilo para si ustedes quieren ser precisos, ¿no? Entonces de esta manera tienen que resolver. Y un detalle para terminar: acá en el perfil longitudinal nosotros también hemos realizado nuestro perfil longitudinal con la ayuda de esta gráfica que nos puede proporcionar Excel. Tiene dos diferentes escalas, una horizontal de 1/10.000 y una vertical de 1/1000. Vamos a verificar solamente este tramo, este primer tramo, ¿sí? Algunos me preguntaban en la clase si estas distancias están bien en su perfil longitudinal. Claro que sí, lo vamos a ver. Vamos a medir esa distancia horizontal, ¿sí? La distancia horizontal del tramo, de este tramo, del AA, me dice que es 250. Vamos a medir desde acá hasta acá, ¿sí? Tenemos una distancia de 2,51 centímetros.
Con la misma logística, con la misma dinámica y con la misma analogía que nosotros aquí hemos convertido de una escala 1/5000, sabemos que un centímetro tiene 50 metros reales. Si se dan cuenta, solamente es dividir la escala entre 100. Partiendo de esa analogía, nosotros vamos a hacerlo de manera rápida. En esta escala 1/10.000 dividimos entre 100, entonces tenemos que un centímetro va a ser 100 metros reales. Si multiplicamos, lo voy a hacer, esa medida que tengo de 2,5 centímetros por 100, voy a tener que tiene una distancia de 250. Es su equivalente a lo que habíamos calculado. Entonces, ustedes hacen de la misma manera para las cotas. Podemos verificar, el desnivel nos debería salir 21 metros. Vamos a medirlo. Vamos a medir desde acá hasta acá aproximadamente. ¿Sí? Tiene 2,04 centímetros. ¿Cuál es mi escala? La vertical me dice que es 1/1000. Si dividimos entre 100, tenemos que un centímetro es igual a 10 metros. Entonces, vamos a medir la distancia que hemos hallado, que es de 2,04 por 10. Entonces tengo que es 20,4, ¿no? Entonces tal vez un poco varía por la falta de precisión en lo que es PDF. Entonces prácticamente el mismo desnivel, 21. Entonces es la manera en que se debe analizar los casos, los planos cuando tienen escala, ¿no? Ustedes deben verificar y si se dan cuenta, no importa qué escala esté, nos va a botar los mismos resultados. Ahora sí, chicos, para finalizar, vamos a hacer una tabla resumen de lo que debe contener una vez que han evaluado todos los trazados. Ustedes deben hacerse una última tabla: ruta, la longitud total, la longitud resistente, luego la pendiente máxima y la pendiente general. ¿Sí? Entonces lo que ustedes deben hacer acá es solamente trasladar los datos que vayan hallando. En este caso tenemos trazado de la ruta 1, 2, 3, 4 y 5 para el caso. La longitud total, vamos a hacer de cuenta que nuestra ruta 1 es esta ruta azul que hemos resuelto. La longitud total era de 1230. Le damos 1230. La longitud resistente es el promedio de ambos análisis que hemos hecho. 2000. Vendría a ser esto de acá. La pendiente general es esta que acabamos de hallar también al último. Y la pendiente máxima. La pendiente máxima, ustedes deben ir a la tablita donde han trasladado todos sus datitos para procesarlas, y aquí verifican cuál es la pendiente máxima de todos los tramos. En este caso, nuestra máxima es esta de 21%. Entonces colocamos 21%. Entonces, todos estos datos ustedes deben trasladar de todas sus rutas evaluadas. Una vez que tengan todos los datos, ustedes deben verificar cuáles de los... Primero, tienen que hacer énfasis en esta parte, en la longitud resistente, ¿no? La longitud resistente, el que menor les dé es el que va a ser más económico. Ahora, en este caso, si no hay mucha diferencia entre uno y otro, el siguiente factor a analizar vendría a ser la pendiente máxima. Entonces ustedes, en base a los que tienen mucha cercanía en su longitud resistente, ven cuál de ellos tiene la menor pendiente máxima. Ustedes saben que a mayor pendiente puede involucrar mayor corte o mayor relleno. Por último, solamente recargarles que en la descripción va a estar un video que les ayudará con la interpolación de cotas para que sean un poco más precisos. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber en los comentarios, que estaré leyéndolos para poder saciar sus dudas.
Bueno, sin más, me despido, un gusto y hasta pronto.